Desde entonces, cada vez que sufría una ruptura amorosa, le gustaba venir a llorarme su desgracia. En vísperas de la graduación, volvió a quedarse soltera. Bebía y lloriqueaba. David, si volvemos a encontrarnos, y yo no tengo novio y tú no tienes novia, ¿qué tal si nos quedamos juntos? Estaba completamente borracha, y yo tomé sus palabras como un simple desvarío. Años después, nos reencontramos por casualidad. Ella se acercó a mí emocionada. Es hora de cumplir aquella promesa. 1. El sol de noviembre no calienta demasiado. Cuando oí el tintineo de la campanilla en la entrada de la cafetería, levanté la vista sin pensarlo y la vi allí de pie. Abrigo negro, cabello suelto sobre los hombros. Por un momento, casi no la reconocí. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que nos vimos. Ella alzó la mirada, recorrió el local con los ojos y se detuvo en mí, sorprendida. Sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, brillantes. David, su voz sonaba un poco más ronca que en la universidad. Dejé el libro que tenía en las manos y me puse de pie asintiendo. Clara, ¿cuánto tiempo? Se acercó y se sentó frente a mí, dejando su bolso en la silla de al lado. En la cafetería hacía mucho calor. Se desabrochó el abrigo y dejó ver un jersey blanco de cuello alto. ¿Todavía sigues leyendo libros?, dijo, mirando el libro que tenía a mi lado y esbozando una leve sonrisa. Es una costumbre. ¿Qué libro es? El extranjero, de Camus. Ella soltó una risa suave. Ya desde la universidad te gustaban esas cosas, y sigues igual. No seguí por ese camino. Llamó al camarero y pidió un café con leche de avena. Mientras esperaba el café, hablamos un poco de nuestras vidas. Me contó que trabajaba como creativa en una agencia de publicidad y que el año pasado se había trasladado de Madrid a Barcelona. Yo le dije que trabajaba como editor en una editorial y que siempre había vivido en Barcelona. Tiene sentido, dijo ella. Siempre pensé que me toparía contigo en Barcelona, y mira, al final ha pasado. Barcelona no es tan grande. No, no lo es, asintió, y luego se quedó en silencio unos segundos. La luz del sol se movía lentamente tras la ventana, subiendo desde sus hombros hasta la mesa. Yo la miraba a ella, y ella me miraba a mí, entre nosotros 4 años de distancia y una pequeña mesa de café. Seguimos conversando de manera relajada, de todo un poco. Hablamos de las historias que habíamos vivido durante aquellos 4 años. La verdad es que no me esperaba encontrármela allí, con tanta casualidad. Pero no fue más que un simple asombro ante el paso del tiempo. Cuando llegó la hora de despedirnos, miré mi reloj. Tengo que irme, me voy ya. Ella solo se quedó abrazando su taza de café y asintió suavemente. David, justo cuando me levantaba, ella habló de repente. ¿Te acuerdas de aquella noche antes de la graduación? Me detuve un momento y la miré con extrañeza. ¿Qué pasó aquella noche? Al verme tan confundido, su expresión se volvió algo decepcionada. Lo olvidaste. Luego esbozó una sonrisa tenue. Aquella noche. 2. Esa tarde ella había sufrido una ruptura. Bebió mucho alcohol, completamente apoyada en la barandilla de la azotea. El viento le despeinaba el cabello por completo. Me tiró de la manga, con los ojos enrojecidos, hablando entre cortes y sollozos. Llenaba la boca con quejas sobre su exnovio. Yo solo me quedaba callado escuchándola, soltando algún de vez en cuando. Al ver que ya se hacía tarde, y con la luz del atardecer cayendo sobre nosotros, decidí que era hora de bajar. La tomé de la manga y, justo cuando dimos unos pasos, sentí que no podía avanzar. Me giré y vi a Clara quieta en el mismo sitio, con la cabeza gacha mirando al suelo. ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien?, le pregunté. De repente, Clara levantó la cabeza, con el rostro sonrojado por el alcohol, y de pronto me gritó. David, si después de graduarnos volvemos a vernos, y yo sigo sin novio y tú sin novia, entonces nos quedamos juntos. Total, ya nos conocemos bien y tú. En aquel momento ella estaba completamente borracha, y yo tomé sus palabras como un desvarío. Vamos, ¿no estás bien ahora mismo? Antes de que pudiera terminar la frase, sentí un peso en mi muñeca. Ella se había desplomado en el suelo. A la mañana siguiente volvió a mostrarse fresca y limpia, y me saludó como si nada. Parecía que no se había preocupado en absoluto por lo del día anterior. Yo tampoco le di importancia, y así, hasta la graduación, cada uno tomó su camino. Ahora que Clara lo mencionó de repente, me quedé desconcertado. Entonces, levantó la vista y me miró. Ahora mismo no tengo novio. El aire se quedó en silencio unos segundos. La música ambiental de la cafetería seguía sonando, algo de jazz que no entendía. En la mesa de al lado, una chica hablaba por teléfono en voz muy baja. Todo era normal, tan normal como cualquier otra tarde, pero de repente sentí que aquella tarde no iba a ser tan normal. Ella tenía la mirada tensa, y sus dedos giraban alrededor de la taza de café. Así que, si te parece bien, podríamos estar juntos.
3. La primera vez que vi a Clara fue en la azotea de la universidad. Por aquel entonces tenía la costumbre de ir a la azotea por las tardes, cuando no tenía clase, para leer allí. El viento era muy agradable, todo estaba en silencio, y casi nunca iba nadie. Cuando me cansaba de leer, me quedaba mirando a lo lejos. Observaba a los estudiantes que iban y venían de clase, los que jugaban al baloncesto o salían a correr. Los atardeceres en la universidad eran preciosos. Podía pasarme toda la tarde allí. Era mediados de octubre. El otoño en Barcelona acababa de empezar y las hojas de los plátanos aún no se habían amarillado del todo. Empujé la puerta que daba a la azotea y el viento me dio de lleno en la cara. Y entonces oí un sollozo. Me quedé parado un instante y giré la cabeza. En un rincón de la azotea había alguien. Estaba agachada en el suelo, con la espalda apoyada en la barandilla. Tenía las rodillas pegadas al pecho, la cara escondida entre los brazos y los hombros le temblaban. Llevaba una sudadera gris, el pelo suelto le tapaba la cara. A su lado había un paquete de pañuelos de papel abierto y en el suelo varias bolas de papel arrugado. Me quedé allí de pie, dudando unos 3 segundos. En el primero pensé, mejor me voy, la chica está llorando, ya vendré otro día. En el segundo pensé, si está aquí sola llorando, igual le pasa algo. Y en el tercero, justo cuando me disponía a escabullirme, ella levantó la cabeza. Tenía una cara muy bonita. No es que quiera presumir. Rasgos finos, ojos grandes, pestañas largas, nariz recta, labios finos. Pero en aquel momento los ojos los tenía enrojecidos y aún le brillaban las lágrimas. La punta de la nariz también se le había puesto roja y parecía un poco lastimera. Nos miramos un segundo, y entonces me di la vuelta para irme. Espera, dijo ella con la voz entrecortada por el llanto. Me detuve y volví la cabeza. Ella se puso de pie. Era bastante alta, alrededor de 1,65, más o menos hasta mi hombro. Se secó la cara con el dorso de la mano y se sonó los mocos. ¿Me estaba siguiendo?, preguntó. En absoluto, negué con la cabeza rotundamente. No pude evitar pensar en lo segura de sí misma que era aquella chica, pero al fijarme bien en su rostro, entendí por qué. Ella no pareció creerme. Se sonó los mocos con un pañuelo y entonces me miró de nuevo. Entonces, ¿qué haces tú en la azotea? Le respondí, mostrando el libro que llevaba en la mano. Ella miró la portada y se quedó un momento desconcertada. ¿Vivir? Sí. ¿También te gusta Yuhua? Sí, algo así. Se quedó en silencio, mirándome fijamente durante un buen rato. Entonces dijo de repente, ¿podrías quedarte un rato conmigo? No respondí de inmediato. Para ser sincero, quería decir que no. Yo no soy una persona muy cálida ni sé muy bien cómo consolar a los demás. Una chica desconocida llorando en una azotea pidiéndome que me quede con ella un rato, por muy bien que se mirara, la situación era cuanto menos extraña. No puedo, tengo cosas que... Antes de que pudiera terminar la frase, ella se dirigió hacia el borde de la azotea. Ya no tengo nada, tú sigue. Se quedó quieta, y esbozó una sonrisa. Yo, en cambio, sentí un escalofrío. Por poco me convierto en sospechoso de algo. Vaya peligro de chica. Me acerqué a ella y me quedé apoyado en la barandilla, a unos 5 pasos de distancia. El viento pasaba entre nosotros y le levantaba el pelo. Ella volvió a agacharse, pero ya no lloraba. Hubo un largo silencio. He roto con mi novio, dijo de repente. Dice que se ha enamorado de otra. ¿Solo sabes decir Levantó la cabeza para mirarme, con un deje de resentimiento en la voz. ¿Qué quieres que te diga entonces? Ella se quedó desconcertada y de repente soltó una risa. Una sonrisa leve, todavía con las lágrimas en la cara, con un aspecto algo desaliñado. «¿Qué chico tan raro eres?», dijo. «Bueno, puede ser. Normalmente la gente pregunta qué ha pasado, o dice algunas palabras de consuelo. Ah, vale. ¿Y qué pasó?». Se quedó de nuevo desconcertada, como si yo la exasperase. «Oye, apuesto a que no tienes muchos amigos, ¿verdad?». Me quedé sin palabras. «Qué mala pata, siempre dando justo donde duele». Al ver mi expresión, ella soltó una carcajada. Se rió con todas sus fuerzas. «¿Te parece gracioso?», no pude evitar decir. Ella se secó las lágrimas. Ya no sabía si reía o lloraba. Lo siento, no debería reírme». Me miró. «Eres muy divertido». «Bueno, vale, tú lee tu libro, y yo hablo sola, cada uno a lo suyo». 4. Aquella tarde me quedé 2 horas en la azotea. Ella dijo algunas cosas entre cortes, a trompicones. Cosas sobre aquel chico, sobre cómo la había cortejado y cómo luego le había sido infiel. Yo casi no hablé, solo de vez en cuando decía o asentía con la cabeza. La mayor parte del tiempo estuve leyendo. Su voz era muy suave, y yo no prestaba especial atención, pero sus palabras iban llegando a mis oídos, una tras otra.
Dijo que se llamaba Clara, que era del departamento de literatura, de mi misma promoción. Dijo que era su primera relación y que nunca pensó que terminaría así. Dijo que nunca más volvería a enamorarse de nadie. Al decir esta última frase, su voz le temblaba. Levanté la vista y la vi con la cara otra vez escondida entre las rodillas. No dije nada, pasé una página. Esa noche, en el teléfono me apareció una nueva solicitud de amistad. Clara, me sorprendió. Yo no le había dado mi contacto. ¿Cómo lo había conseguido? Lo dudé un buen rato y finalmente decidí ignorarla. No quería tener nada que ver con alguien tan brillante. No éramos del mismo mundo. Vincularme a ella solo me traería problemas. Lo odiaba, pero la vida no siempre sale como uno quiere. Al día siguiente estaba en clase, sentado en un rincón, cuando de repente sentí un soplo de aire caliente junto a mi oído. Por poco grito del susto. Detrás de mí sonaron unas risas. Giré la cabeza y vi a Clara, que apenas podía contener la risa. Al ver que me daba la vuelta, esbozó una sonrisa pícara de triunfo. Eso te pasa por no aceptarme ayer en el WhatsApp. Su voz era muy baja, y en la última fila solo estábamos nosotros dos. Es la primera vez que pido amistad a un chico que no conozco, y tú me rechazas. Me dejaste hecha polvo. Yo busqué una excusa. No había mirado el teléfono, lo siento. Ella me observó con los ojos entornados durante un buen rato y soltó una risa. Bueno, te perdono. Durante toda aquella clase, ella no paró de hablar. Hizo que fuera casi imposible concentrarme. Cuando ya quedaba poco para terminar, el ruido cesó. Me giré y ella ya había desaparecido en algún momento, pero en la mesa me había dejado una nota. Acepta la solicitud ya, caramba. Ese fue mi primer diálogo con Clara, sin nada especial, pero nadie habría imaginado entonces que duraríamos tanto tiempo. 5. Después de aquello, Clara empezó a aparecer en mi vida con mucha frecuencia. Al principio solo eran conversaciones esporádicas por WhatsApp. Me preguntaba qué tipo de libros me gustaba leer. Yo le decía que leía de todo. Ella decía que le gustaban las novelas románticas. Yo le decía que también estaba bien. Ella decía que yo hablaba de forma muy evasiva. Yo le decía que es que no se me daba bien conversar. Después empezó a invitarme a comer. David, ¿comemos juntos al mediodía? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Pues por comer juntos, nada más. ¿Es que somos tan amigos? ¿Llevamos hablando tanto tiempo? ¿No somos amigos? No. La primera vez que comimos juntos fue en el comedor de la universidad. Se sentó enfrente de mí. Había pedido costillas agridulces, patatas en tiras agripicantes y una sopa de algas y huevo. Yo pedí arroz con tiras de pimiento verde y carne de cerdo. Ella comía con mucha delicadeza, a pequeños bocados, con movimientos muy suaves. Yo como bastante rápido, así que cuando terminé, a ella aún le quedaba más de la mitad del plato. Comes muy rápido, dijo ella. Es costumbre. ¿Tienes prisa? No. Entonces, ¿por qué comes tan rápido? Es costumbre. Ella soltó una pequeña risa y siguió comiendo despacio. Yo me quedé esperándola y aproveché para leer unas páginas. ¿Qué estás leyendo? 100 años de soledad. ¿Es bueno? Sí. ¿De qué va? De la historia del ascenso y caída de una familia. Suena muy aburrido. Entonces, ¿para qué preguntas? Volvió a sonreír. Los ojos se le curvaban formando dos medias lunas. Parecía que nuestra conversación le resultaba muy divertida. 6. A partir de entonces, nuestra frecuencia de encuentros fue cada vez mayor. Eso no era por mi voluntad. Es que ella tenía demasiada energía y demasiada habilidad. Por más que intentara esconderme, siempre lograba encontrarme con precisión. Empecé a sospechar que había instalado su propio sistema de vigilancia en la universidad. Así que nuestros encuentros pasaron de una vez por semana a 3 veces por semana. En los momentos más exagerados, nos veíamos prácticamente a diario. A veces asistíamos juntos a las clases generales. Otras veces me arrastraba para ir a comer. Al comedor, a los pequeños restaurantes de la calle trasera del campus, a la sopa de brochetas picantes de la entrada. Vamos a la biblioteca. Ella, que no sentía especial pasión por la lectura, insistía en acompañarme a la biblioteca. Se sentaba enfrente de mí, yo leía y ella miraba el móvil. De vez en cuando levantábamos la vista y nos cruzábamos una mirada, y luego cada uno seguía a lo suyo. Algunos fines de semana me arrastraba de compras. Cuando se probaba ropa me preguntaba si le quedaba bien. Yo le decía que sí. Ella decía que siempre respondía igual, que era muy evasivo. Yo le decía que entonces no me preguntara. Entonces, ¿cuál te gusta más, esta o la de antes? La de antes. ¿De verdad? Creo que esta me gusta más. Entonces esta. Me lanzó una mirada de enfado, pero al final se compró la que yo había dicho. Nuestra relación era bastante extraña. Como amigos, éramos muy cercanos. Como algo más, no había ninguna sensación de que lo fuera.
Yo no sentía nada hacia ella que fuera más allá de la amistad, de eso estaba seguro. Y ella, hacia mí, seguro que también. Supongo que solo me veía como alguien con quien podía hablar sin ningún tipo de filtro. Después de todo, en realidad no nos conocíamos bien. Nunca llegábamos a preguntarnos por los asuntos más íntimos de cada uno. También había visto cómo se comportaba con sus amigos. Sonreía, sí, pero con una frialdad muy evidente, como si se encerrara dentro de una cáscara perfecta. Nada que ver con cómo era conmigo. Yo pensaba que nuestra relación era algo pasajero. Cuando se cansara de mí, se iría. Pero la gente de alrededor no lo veía así. 7. Una vez en el comedor, mi compañero de habitación, Carlos, nos vio cenando juntos a Clara y a mí y casi se le saltaron los ojos de las órbitas. Ostras, David, ¿tú y Clara? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Esa es Clara, la chica más guapa del departamento de literatura. ¿Sabes cuántos tíos la pretenden? Ni idea. ¿Que no lo sabes? Es la chica más guapa de nuestra promoción. Una chica fría y guapísima. Muchos tíos han intentado ligar con ella y los ha rechazado a todos. ¿Y tú estás cenando con ella? Solo es cenar. Carlos me miró como si fuera un bicho raro. Luego negó con la cabeza y se fue. No le mentía. Clara era muy guapa, sí, lo admito. Pero hay mucha gente guapa en el mundo, y no por eso vas a sentir algo por cada una de ellas. Además, yo me conozco muy bien. Pensar demasiado solo lleva a hacerse daño. Si pudiera, me gustaría vivir una vida tranquila y sin sobresaltos. Justo cuando pensaba esto, Clara se acercó con su bandeja. Jeje, esto está muy bueno, pruébalo. 8. En el invierno del primer año, en diciembre, Barcelona pasaba bastante frío. Aquella noche estaba lloviendo. Me quedé en la biblioteca hasta casi la hora de cierre. Cuando bajé, vi a Clara en la entrada, bajo el alero del tejado. Llevaba un plumífero blanco, una bufanda gris y un paraguas en la mano. Al verme salir, se acercó. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Esperarte. ¿Esperarme? ¿Para qué? Para invitarte a cenar. ¿Ahora? Sí, vamos. Sé de una tienda de barbacoas en la calle trasera que abre hasta tarde. Abrió su paraguas e hizo un gesto para que me pusiera debajo. Lo dudé un momento y le dije que yo también tenía paraguas. Pues ábrelo, no te quedes ahí parado bajo la lluvia, dijo. Abrí mi paraguas y caminamos los dos bajo la lluvia, cada uno con el suyo, uno al lado del otro. No llovía mucho, pero hacía bastante viento. El viento inclinaba la lluvia y golpeaba los paraguas con un sonido seco. La luz de las farolas se difuminaba en la llovizna, todo borroso y tenue. David dijo de repente, ¿no te parece que nos parecemos mucho? ¿En qué? En que los dos somos unos inadaptados sociales. Lo pensé un momento y sí, era un poco cierto. No me gusta mucho socializar, tengo pocos amigos y casi siempre paso el tiempo solo. Ella también, aunque aparentemente tuviera muchos amigos, me daba la sensación de que los verdaderos íntimos eran muy pocos. Puede ser, dije. Por eso tenemos que cuidarnos el uno al otro. Dijo esto sin mirarme, con la voz un poco tapada por el ruido de la lluvia, pero la oí perfectamente. ¿Por qué? Porque los inadaptados sociales, si nadie los cuida, se sienten muy solos. La miré de reojo. Su perfil se veía muy bonito a la luz de la farola, con algunas gotas de lluvia brillando en sus pestañas. Yo no me siento solo, dije. Eso es porque aún no te has acostumbrado a tener compañía, me miró y sonrió. Cuando te acostumbres, estar solo te parecerá muy triste. No dije nada. Aquella noche, después de cenar, la acompañé a la residencia. Se quedó un rato en la entrada, como si quisiera decir algo pero no se decidiera. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, dijo. Solo quería darte las gracias por invitarme a cenar. Me has invitado tú. Ah, es cierto. Entonces deberías darme las gracias tú a mí. Gracias. Ella sonrió, se dio la vuelta y entró en la residencia. Yo me quedé un momento mirando cómo su figura se perdía en el vestíbulo, y luego me fui. Aquella noche, cuando volví a mi habitación, Carlos me preguntó si estaba saliendo con Clara. Le dije que no. Me dijo que si nos veíamos todos los días, eso era salir. Le dije que los amigos también pueden verse todos los días. ¿Estás seguro?, me miró sin creérmelo. Seguro. Entonces, ¿no sientes nada por ella? Lo pensé un momento. No. 9. En las vacaciones de invierno del primer año, Clara volvió a su ciudad natal y yo me quedé en Barcelona trabajando a tiempo parcial. Durante aquel mes, ella me enviaba mensajes a diario. David, ¿qué haces? Trabajar. ¿En qué trabajas? En una librería, a tiempo parcial. Vaya, un trabajo que te pega mucho. Sí. ¿No puedes decir más de 2 palabras seguidas? Claro que puedo. Lo haces aposta, ¿verdad? A veces me llamaba por teléfono y estábamos más de 1 hora hablando. Me contaba cosas de su ciudad, que su madre le había preparado una cita a ciegas, que le parecía de locos porque solo estaba en primero de carrera,
Yo leía mientras la escuchaba y de vez en cuando decía algo. ¿Me estás escuchando?, preguntaba a veces de repente. Sí. Entonces repite lo que acabo de decir, que tu madre te ha presentado a un chico cuya familia tiene un negocio, y que a ti no te parece guapo. ¿De verdad estabas escuchando? Si no, ¿qué? Pensaba que estabas leyendo y que no me prestabas atención. Se puede leer y escuchar al mismo tiempo. Así no me respetas. Vale, pues no escucho. No, sigue escuchando, o si quieres sigue leyendo, pero no te vayas. Solo necesito que estés ahí. Al otro lado de la línea, ella soltó una risa, con voz suave. Aquel invierno empecé a darme cuenta de algo. Me había equivocado. Parecía que Clara no tenía ninguna intención de irse, pero también entendí más o menos su psicología. Solo necesitaba a alguien que estuviera presente, alguien que la escuchara en silencio mientras ella hablaba, alguien a quien pudiera molestar cuando se aburriera. Y yo, casualmente, era esa persona. 10. En la primavera del segundo año, Clara empezó su segunda relación de pareja. El chico era el vicepresidente de la asociación de estudiantes, más bien guapo, alto y delgado, con gafas, y con una forma de hablar muy suave y amable. La había estado cortejando durante aproximadamente un mes. Le regalaba flores, le dejaba el desayuno en la puerta de la residencia, tocaba la guitarra debajo de su ventana. El día que me lo contó estábamos en la tienda de té con leche de la calle trasera. David, tengo algo que contarte, dijo. Estaba sentada enfrente de mí, con los dedos dando vueltas alrededor de la pajita. ¿El qué? Yo, creo que me gusta a alguien. Levanté la vista para mirarla. Tenía las mejillas un poco sonrojadas, los ojos brillantes y las comisuras de los labios se le curvaban hacia arriba sin poder evitarlo. Ella siguió hablando sola. Se llama Javier, es de la asociación de estudiantes. ¿Lo conoces? No. Es muy bueno, me trata muy bien. ¿Solo sabes decir MMM? Pues ¿qué quieres que te diga? ¿Enhorabuena? Me lanzó una mirada de enfado. La verdad es que eres muy soso. Sí, no sé para qué te cuento estas cosas. Mejor le hablo a una pared. Una pared no te responde. Tampoco me respondes tú. Te he respondido. Solo me dices MMM y A. Su expresión era de enfado, pero en sus ojos había una sonrisa. Una contradicción muy suya. A partir de aquel día, empecé a distanciarme de ella de forma consciente. Ella también dejó de insistir para hablar conmigo como antes. Yo me quedé contento con la tranquilidad y volví a mi ritmo de siempre. Leer, ir a clase, trabajar a tiempo parcial, salir a correr. La vida era muy sencilla, pero muy plena. De vez en cuando me la encontraba por la universidad paseando con Javier. La saludaba con un leve gesto de cabeza y seguía mi camino. Ella me devolvía el saludo con una sonrisa y un pequeño movimiento de mano. Ahí nos despedíamos. Javier debía de saber quién era yo. Cada vez que me veía me saludaba con cortesía, pero en su mirada había un sutil aire de escrutinio. No lo culpaba. Si yo tuviera una novia con un amigo muy íntimo, tampoco me sentiría del todo cómodo. Así que me alejaba aún más, de forma consciente. Durante aquel tiempo, Clara apenas me enviaba mensajes. De vez en cuando llegaba uno, preguntando alguna cosa sin importancia. Yo respondía con frases muy cortas, y ella no continuaba la conversación. Pensé que nuestra relación se iría diluyendo poco a poco, hasta convertirse en eso de nos conocíamos antes pero ya casi no hablamos. Pero las cosas no siguieron ese rumbo. Una semana después, una noche, recibí un mensaje. David, ¿dónde estás? Era Clara. 11:30 de la noche. 11. ¿En la residencia? ¿Qué pasa? ¿Puedes bajar un momento? ¿Ahora? Sí. ¿A dónde? A la azotea. Miré las palabras en la pantalla, me quedé callado un momento. Luego me puse el abrigo y salí de la habitación. En la azotea hacía mucho viento. Las noches de abril todavía eran frescas. En teoría, la puerta debería estar cerrada con llave, pero no sé de dónde había sacado ella una llave. Clara estaba junto a la barandilla, de espaldas a mí. Llevaba una chaqueta fina y el viento le había despeinado por completo el cabello. ¿Qué pasa? Me acerqué y me puse a su lado. Ella no dijo nada, solo me tendió el teléfono. En la pantalla había un historial de WhatsApp. La conversación era entre Javier y otra chica. El contenido era bastante explícito. La conversación se alargaba en el tiempo, desde antes incluso de que Javier y Clara empezaran a salir. ¿Él ha estado siempre liado con otras? Pregunté. Ella sintió con la cabeza. ¿Cuándo te has enterado? Hoy. ¿Cómo? La chica vino a buscarme y me lo contó. Dijo que no sabía que Javier tenía novia, porque él le había dicho que estaba soltero. Su tono de voz era muy calmado, pero noté que a mi lado le temblaba el cuerpo. David dijo, soy muy tonta, ¿verdad? No lo eres. Cada vez creo que he conocido a la persona adecuada, y cada vez resulta que me equivoco. No es culpa tuya.
Entonces, ¿por qué siempre me pasa a mí? Se giró para mirarme. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. La luz de la luna bañaba su rostro y las lágrimas brillaban tenuemente. Su expresión no era de ira, tampoco de tristeza. Era más bien agotamiento. Porque eres joven, le dije. Porque cuando eres joven, es más fácil que te pasen cosas malas. Porque cuando eres joven, confías más en los demás. Porque eres joven y aún te queda mucho tiempo por delante. Ella se quedó desconcertada un instante, y de repente sonrió. Riendo, volvió a llorar. Siempre hablas así, dijo. Parece que dices cosas muy profundas, pero en realidad no dices nada. ¿Qué quieres que te diga entonces? ¿No podrías reñirme un poco? Decirme que he sido una ciega, que soy una tonta, que no aprendo. ¿De qué serviría reñirte? Por lo menos sentiría que a alguien le importo. El viento sopló de repente con más fuerza y le echó el pelo por la cara. Se lo apartó con la mano detrás de la oreja, con un movimiento muy lento, los dedos le temblaban. Volvió a llorar. Esta vez lloró con mucha fuerza, se agachó en el suelo, se abrazó las rodillas y los hombros le temblaban violentamente. Yo me quedé a su lado, sin agacharme, sin tenderle la mano. No es que no quisiera consolarla, es que no podía. Conocía demasiado bien la clase de persona que era. Mi consuelo, en su momento más vulnerable, podía malinterpretarse fácilmente. Así que me quedé allí, esperando a que terminara de llorar. Pasaron unos 20 minutos. Poco a poco, el llanto fue cesando. Levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados como nueces y la punta de la nariz enrojecida. Te has quedado ahí plantado mirándome llorar todo este rato, dijo con la voz ronca. Si no, ¿qué? ¿No podrías haberme alcanzado un pañuelo? Busqué en el bolsillo y le tendí un pañuelo de papel hecho una pelota. ¿Siempre llevas pañuelos encima? Sí. ¿Los has comprado a posta? No, sobraron del váter. Ella se quedó desconcertada un momento y de repente soltó una carcajada. David dijo, ¿sabes una cosa? Eres la persona más rara que he conocido en mi vida. Bueno, puede ser. ¿Con todo el mundo eres así? ¿Cómo? Pues así, como neutro, ni muy cerca ni muy lejos. Como si estuvieras, pero como si en cualquier momento pudieras desaparecer. Lo pensé un momento. Puede ser. Tomó el pañuelo, sacó uno y se secó la cara. Luego se puso de pie, respiró hondo. No volveré a enamorarme nunca más, dijo. Eso ya lo dijiste la última vez. Esta vez va en serio. La última vez también dijiste que iba en serio. Me lanzó una mirada de enfado y, a pesar de todo, sonrió. Después de sonreír, suspiró de nuevo. Vámonos a la residencia. Vale. Aquella noche, mientras la acompañaba de vuelta a la residencia, caminaba muy despacio. Las farolas alargaban nuestras sombras, caminaban una al lado de la otra, a veces se rozaban y luego se separaban. David dijo de repente, ¿tú crees que haya alguien en este mundo que nunca te abandone? No. ¿Estás tan seguro? Toda persona acaba yéndose. Los padres envejecen, los amigos se separan, los amantes pueden dejar de quererte. ¿Y tú? ¿Tú me abandonarás a mí? Sí, dije. Ella se quedó callada un largo rato, luego hizo un leve mmm. A partir de entonces, nuestra relación volvió a ser como antes. Dejó a Javier, se quedó sin novio y empezó a aparecer de nuevo en mi vida. Comíamos juntos, íbamos juntos a clase, a la biblioteca. Todo igual que siempre. 12. Entre el segundo y el tercer año, Clara tuvo otra relación de pareja. Fue con un chico unos cursos mayor que ella. Duró menos de una semana. El chico se graduó y se fue a trabajar a Valencia, la distancia, y la cosa terminó por sí sola. El día que rompieron vino a verme y me dijo, vamos a cenar. Cada vez que rompía con alguien, venía a buscarme, siempre con el mismo patrón. Primero hablaba a ella, yo escuchaba, lloraba, yo le alcanzaba un pañuelo, se quejaba, yo de vez en cuando decía mmm. Luego íbamos a cenar y después ya estaba bien. Me trataba como si fuera un contenedor de emociones. Cada vez que se hacía daño, venía a que yo la curara. Una vez curada, salía saltando y se iba. A mí no me importaba, no porque sintiera algo por ella, sino porque la consideraba mi amiga. Era una buena persona, muy atenta y cariñosa, pero la verdad es que no tenía nada de suerte con el amor. Cada vez que tenía un novio nuevo, yo me apartaba de forma consciente. Ella también dejaba algo de distancia, pero cada vez que rompía con alguien, volvía a aparecer en mi vida con naturalidad. Este patrón se repitió demasiadas veces. Un compañero de habitación me dijo, te está utilizando como plan B, ten cuidado. Yo le respondí, yo no pretendo nada de ella, ni ella de mí, no me importa. 13. En el otoño del tercer año, hay algo que recuerdo con especial claridad. Una noche, Clara me invitó al cine. Era una película de amor, no recuerdo bien el título. Solo recuerdo que el argumento era muy típico,
chico y chica que dan vueltas y vueltas y al final terminan juntos. Durante la película, Clara estaba sentada a mi derecha. A mitad del filme, de repente se inclinó y apoyó la cabeza en mi hombro. Me quedé tieso un momento. ¿Qué pasa?, pregunté. Tengo sueño, dijo. Si tienes sueño, vete a casa a dormir. Quiero terminar de verla. Aparté su cabeza, pero ella la volvió a apoyar. No volvió a decir nada. Sentía su cabello rozándome el cuello, me hacía cosquillas. Su respiración era muy suave y lenta, seguramente estaba a punto de dormirse. En la sala de cine estaba muy oscuro, solo la luz de la pantalla parpadeaba de vez en cuando. Los demás estaban viendo la película, nadie se fijaba en nosotros. Bajé la vista para mirarla. Tenía las pestañas muy largas, proyectando una pequeña sombra sobre su rostro, los labios entreabiertos, la respiración uniforme. Dormida se veía mucho más suave que despierta. Se le caía esa capa exterior y dejaba ver lo que había dentro, algo más blando. Volví la cabeza y seguí viendo la película. Cuando terminó, ella se despertó, se restregó los ojos y bostezó. ¿Ya terminó? Sí. ¿Te ha gustado? Normal. La has visto entera y dices que normal. La vi entera para comprobar que era normal. Sonrió, se puso de pie y se estiró. De repente, como si recordara algo, se giró hacia mí. Me he quedado dormida apoyada en tu hombro, ¿verdad? Sí. No. ¿Te has enfadado? No. Qué bien, bajó la cabeza y dijo en voz baja. Pensaba que me volverías a apartar. ¿Por qué iba a pensar eso? Porque tú eres así. No te gusta que la gente te toque, ¿no? Llevaba razón. La verdad es que no me gusta mucho el contacto físico con los demás. No es que sea maniático, simplemente no estoy acostumbrado. Pero cuando ella se volvió a apoyar en mí, no la aparté ni le di una bofetada para despertarla. Esa idea me puso en alerta. De vuelta a casa caminé muy despacio, dándole vueltas a la cabeza. ¿Acaso había sentido algo por ella? ¿Qué sentía realmente hacia Clara? No era algo que pudiera tomarse a la ligera. Lo pensé mucho rato, y la conclusión fue la misma. Amigos, no me gustaba. Cuando apoyó la cabeza en mi hombro, no sentí que el corazón se me acelerara, ni tuve ningún impulso de abrazarla. Simplemente pensé que se había quedado dormida, y que la dejara quedarse así, como uno de mis pocos amigos, me parecía normal. Pero también sabía que, visto desde fuera, esa relación ya había traspasado ciertos límites. Un chico y una chica que comen juntos a menudo, van al cine juntos, pasan el tiempo juntos. Una chica que se queda dormida apoyada en el hombro del chico. Todo eso parece una relación de noviazgo, y sin embargo no lo era. Al menos yo no lo sentía así. Aquella noche, cuando volví a la residencia, Carlos me preguntó si estaba saliendo con Clara. No. ¿Pero habéis ido al cine juntos, no? Sí. ¿Y se ha quedado dormida apoyada en tu hombro? ¿Cómo lo sabes? Desvió la mirada. David, ¿es que eres tonto? Si eso no es estar saliendo, ¿qué es? No lo es, dije. Entonces, ¿qué es? Amigos. ¿Y a eso lo llamas amigos? Sí. Carlos me miró, suspiró, negó con la cabeza y no dijo nada más. 14. En el cuarto año, Clara tuvo su cuarta relación de pareja. El chico era un compañero de su empresa donde hacía las prácticas, 2 años mayor que ella, diseñador. Cuando Clara me habló de él, su tono era diferente al de otras veces. David, creo que esta vez es diferente, dijo. Eso dice siempre. Esta vez va en serio. Es muy bueno conmigo, muy atento, muy dulce. ¿No me crees? Sí te creo. Dices que sí, pero con esa cara parece que no. No dije nada. Me miró un buen rato y luego suspiró. Da igual, total a ti no te importa. Sí me importa. ¿Qué es lo que te importa? Que mi amiga esté contenta. Se quedé desconcertada un instante, luego bajó la cabeza y su voz se volvió muy suave. Lo estoy. Me alegro. Esa relación duró 5 días. El motivo de la ruptura fue, más o menos, el mismo de siempre. El chico pensaba que Clara era demasiado fría, poco cariñosa, poco entregada, que no lo quería lo suficiente. Clara se sintió muy injustamente tratada. Dijo que había hecho todo lo posible, que ella nunca había sido muy buena expresando sus sentimientos. El día de la ruptura, Clara no lloró. Cuando vino a verme, su expresión era muy calmada. Nos sentamos en un pequeño restaurante de fideos de la calle trasera. Ella pidió un plato de fideos con carne de res, comió unos pocos bocados y dejó los palillos sobre la mesa. David dijo, ¿es que no sé estar en pareja? ¿Por qué dices eso? Todo el mundo con el que salgo, al poco tiempo, me dice lo mismo, que soy demasiado fría, que parece que no los quiero, que estar conmigo es como estar con un bloque de hielo. Tú no eres un bloque de hielo. ¿Qué soy entonces? Eres alguien que a veces piensa demasiado, que a veces se preocupa en exceso por los sentimientos de los demás. Me miró y poco a poco se le fueron enrojeciendo los ojos.
¿Y tú crees que es verdad que no los quería? Preguntó. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Bajó la cabeza y trazaba círculos con el dedo sobre la mesa. Cada vez que empiezo una relación creo que me gusta mucho, pero con el tiempo esa sensación se va diluyendo. No sé si es porque nunca me gustaron de verdad o porque no sé mantener el amor. Me miró, esperando que yo dijera algo. Lo dudé un momento y hablé. Quizá no sea ninguna de las dos cosas. ¿Qué quieres decir? Quizá es que aún no has encontrado a la persona adecuada. Ella levantó la cabeza para mirarme, y en sus ojos había una emoción muy compleja. ¿Y tú cómo crees que es la persona adecuada? Lo pensé un momento. Supongo que es alguien con quien no necesitas esforzarte por expresar nada, ni por mantener nada. Alguien con quien puedes ser tú misma, sin tener que cambiar nada. Se quedó callada un largo rato, y luego dijo en voz muy baja. Esa persona de la que hablas, se parece a ti. En el restaurante había muy poca luz. Bañaba su rostro, dibujando suavemente sus rasgos. Dijo aquella frase en un susurro. No soy yo, dije. Estaba diciendo tonterías. Olvídalo. No volvió a decir nada, bajó la cabeza y siguió comiendo fideos. Aquella comida fue muy silenciosa. 15. Segundo semestre del cuarto año, principios de junio, una semana antes de la graduación. Aquella noche estaba en la residencia recogiendo mis cosas. Ya lo tenía todo embalado, la ropa doblada, solo quedaban algunas pequeñeces por guardar. La residencia estaba muy silenciosa. Carlos había salido a beber con unos amigos, y mis otros dos compañeros se habían mudado hacía tiempo. El teléfono sonó. Clara, ¿dónde estás? En la residencia. ¿Puedes salir un momento? Ahora. Sí. ¿A dónde? A la azotea. Otra vez la azotea. Miré las palabras en la pantalla y me quedé callado un buen rato. Luego me puse el abrigo y salí de la habitación. El junio en Barcelona ya hacía bastante calor, pero en la azotea el viento era fuerte y resultaba muy agradable. No había luz, solo la que llegaba de lejos, desde los edificios de la universidad, tenue y difuminada. Clara estaba sentada en las escaleras de la azotea, con 2 latas de cerveza a su lado. Tenía las mejillas un poco sonrojadas. ¿Has bebido? Me acerqué. Sí, levantó la cabeza para mirarme, con los ojos brillantes y un dejo de embriaguez. ¿Quieres un poco? Yo no bebo alcohol, lo sé, por eso esta otra ya me la he bebido yo. Dio unas palmaditas en la escalera a su lado, indicándome que me sentara. Lo dudé un momento, me senté, pero mantuve la distancia de un brazo. David dijo, ¿tú crees que después de graduarnos volveremos a vernos? Puede ser, ¿no lo sabes con seguridad? Las cosas del futuro, ¿quién las sabe? Siempre eres igual. Bebió un sorbo de cerveza. Dices todo de forma ambigua, como si todo te diera igual. No es que me dé igual, es que no lo fuerzo. Entonces, ¿qué es lo que no te da igual? Lo pensé un momento, los libros. Ella se quedó desconcertada un instante, y luego sonrió. Sonriendo, volvió a llorar. Tú se secó las lágrimas. La verdad es que no te entiendo. No hace falta que me entiendas. Pero yo, se detuvo, no terminó la frase. El viento pasaba entre nosotros y le echaba el pelo por la cara. No se lo apartó, se quedó mirando a lo lejos. Las lágrimas y el pelo se mezclaban, todo hecho un desastre. David dijo de repente, ¿sabes una cosa? En estos 4 años, cada vez que me sentía triste, lo primero que pensaba era en ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú no te vas. Vaya, eso sonaba a plan B. Se giró para mirarme, con los ojos enrojecidos. Podía ver que tenía miedo a perder. Yo también me iré, le dije. Al graduarnos, cada uno tomará su camino. Por eso no quiero graduarme, le empezó a temblar la voz. No quiero separarme de ti. Clara, déjame terminar. Me interrumpió, dejó la lata de cerveza a un lado y se abrazó las rodillas. ¿Puedes, no alejarte de mí? En la azotea el viento se hizo más fuerte y se llevó las últimas palabras. Yo me quedé a su lado, en silencio, un largo rato. Clara, dije. Has bebido demasiado. No he bebido demasiado, negó con la cabeza. Estoy muy despierta. En estos 4 años, nunca he estado tan despierta como ahora. Se giró y me miró directamente a los ojos. La luz de la luna iluminaba su rostro, sus ojos brillaban. David dijo, tengo que decirte una cosa. ¿Qué cosa? Sí, si algún día volvemos a encontrarnos, y para entonces yo no tengo novio y tú no tienes novia. Hizo una pausa, respiró hondo. ¿Me das una oportunidad? El viento se detuvo. Toda la azotea quedó en silencio, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. A lo lejos, las luces de los edificios de la universidad parpadeaban. Yo la miraba a ella me miraba a mí. Has bebido demasiado, dije. No, estás borracha. No estoy borracha. De repente alzó la voz, con un nudo en la garganta. No estoy borracha, David. Cada una de las palabras que he dicho es en serio. Se puso de pie de repente.
como se levantó demasiado deprisa, dio un traspié y casi se cae. La sujeté del brazo para ayudarla, y ella se agarró a mi brazo, apoyando todo su peso en mí. Su cuerpo estaba muy caliente. El olor del alcohol se mezclaba con su perfume y me llegaba a la nariz. Su cara estaba muy cerca de la mía, tan cerca que podía ver las lágrimas brillando en sus pestañas. Estaba completamente aturdida, con los ojos entornados. David dijo como hablando sola: «¿No puedes mentirme una sola vez?» «No quiero mentirte, somos amigos». Se quedó callada mucho rato, y de repente sonrió. Esa sonrisa era fea, más fea que llorando. «Vale», dijo. «Amigos, amigos». Se agachó, recogió las latas de cerveza del suelo y las tiró a la papelera. Luego se giró para mirarme. «Vámonos», dijo. «Acompáñame a la residencia». «Vale». Aquella noche, mientras la acompañaba de vuelta, caminaba muy despacio y sin decir una sola palabra. Las farolas alargaban nuestras sombras. Las dos sombras caminaban una al lado de la otra, igual que aquella noche del primer año, después de su primera ruptura. Cuando llegamos a la residencia, se detuvo, se giró para mirarme. David dijo: «Cuando te gradúes, ¿te acordarás de mí?» «Sí». «¿De verdad?» «De verdad». Asintió con la cabeza, se dio la vuelta y entró en la residencia. Cuando llegó a la puerta, se detuvo de repente y me lanzó una última mirada. Era una mirada muy compleja, como si quisiera decir algo pero supiera que de nada serviría. Luego se dio la vuelta y desapareció en el vestíbulo. Yo me quedé allí de pie, mirando la puerta vacía, y al final me di la vuelta y me fui. 16. Después de graduarme, me quedé en Barcelona y entré a trabajar como editor en una editorial. El trabajo era muy ajetreado, pero muy gratificante. Todos los días leía manuscritos, los corregía, me comunicaba con los autores. La vida era muy rutinaria. Entraba a las 8:30 de la mañana y salía a las 5:30 de la tarde. Por la noche, volvía a casa, cocinaba, leía, salía a correr. Alquilé un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio antiguo del oeste de la ciudad. El piso no era grande, pero era muy silencioso. Abajo había un gran árbol de osmanthus, que en otoño llenaba todo el patio con su fragancia. El primer año después de la graduación, Clara me enviaba mensajes de vez en cuando. «David, ¿dónde estás?» «En Barcelona». «¿Qué haces?» «Leer». «¿Sigues leyendo?» «Sí». «Estoy en Madrid, he encontrado trabajo». «Enhorabuena». «¿No me preguntas en qué trabajo?» «¿En qué trabajas?» «Eres muy evasivo». «Creativa en publicidad». «Ah, solo sabes decir, pues ¿qué quieres que diga?» «Da igual, no te digo nada más». Estas conversaciones ocurrían cada 2 semanas más o menos. Ella me contaba su vida, yo respondía con frases cortas. Se quejaba de que era muy evasivo, yo le decía que así era yo. Con el tiempo, la frecuencia de los mensajes fue disminuyendo. De una vez por semana pasó a una vez al mes, y luego a meses enteros sin un solo mensaje. Después, sus publicaciones en el estado de WhatsApp también se hicieron raras. De vez en cuando me acordaba de ella, pero solo de vez en cuando. Así es la vida, hay personas que aparecen y poco a poco se van. No es culpa de nadie, solo que los caminos de cada uno son diferentes. 17. Ahora, al escuchar de nuevo a Clara decir aquello, sentí cierta melancolía. Estaba sentada frente a mí, con los ojos ligeramente enrojecidos y los dedos golpeando suavemente la taza de café. David dijo: «Cuando dije aquella frase, iba en serio». «Lo sé», respondí. «Lo sabías y no contestaste nada». Su voz se elevó un poco. «Solo tenías que decir una palabra». «Vale». No podía decirlo. «¿Por qué?» «Porque no me gustas. Al menos no de esa manera». Ella se quedó paralizada. Su expresión se volvió herida. «No te gusto», repitió. «Ya te lo he dicho», dije. «Somos amigos. Siempre hemos sido amigos». «Amigos», le empezó a temblar la voz. David, de repente elevó el tono de voz. Varias personas en la cafetería se giraron a mirar. Ella se dio cuenta, bajó la voz, pero su tono se volvió más agitado. «¿Me estás mintiendo? ¿Es porque crees que en su día no te elegí y ahora lo haces para castigarme?» «No te estoy castigando». «Entonces, ¿por qué no quieres estar conmigo? Somos tan compatibles». «No somos compatibles». «¿En qué no somos compatibles?» «Lo que tú necesitas, yo no puedo dártelo». «Claro que puedes», insistió ella. Suspiré y al final lo solté. «Clara». La miré fijamente, con calma. ¿Alguna vez has pensado que el motivo por el que crees que soy tan bueno es porque nunca me he metido de lleno en tu vida? Ella se quedó desconcertada. «Cada vez que tienes novio, me aparto. Cada vez que rompes, aparezco de nuevo. En tu opinión, soy alguien que nunca se va, que nunca te decepciona. Pero no es porque yo sea especial, sino porque la distancia que hay entre nosotros te ha creado esa ilusión». «No es una ilusión», gritó. «Si de verdad te gustara», la interrumpí,
¿Por qué en 4 años nunca me dijiste nada cuando estaba soltera? ¿Por qué siempre tienes que acordarte de mí después de una ruptura, cuando estás más vulnerable? Solo tienes miedo a perder, por eso dijiste aquello antes de graduarte. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. No soy yo a quien necesitas, dije mirándola a los ojos. Lo que necesitas es a alguien que no se vaya, a alguien a quien puedas contarle tus penas, alguien que no esté ni demasiado lejos para que no te sientas sola, ni demasiado cerca para que no sientas que invaden tu mundo. Y en aquel momento, yo resulté ser esa persona. Las lágrimas finalmente cayeron, sin control, a grandes gotas. Bajó la cabeza y se tapó la cara con las manos. Los hombros le temblaban violentamente. La música ambiental de la cafetería seguía sonando. La chica de la mesa de al lado ya se había ido. El camarero nos miró desde lejos, dudando si acercarse. Yo me quedé sentado enfrente, sin moverme. Clara, dije, lo siento. ¿Qué sientes? Levantó la cabeza con la cara bañada en lágrimas. Tú no has hecho nada malo. Quizá aquel primer día en la azotea debería haberme ido directamente. No, negó con la cabeza. Se secó la cara, respiró hondo e hizo un esfuerzo por calmarse. David dijo, te lo pregunto una última vez. ¿De verdad no sientes nada por mí? La miré. Era la misma Clara llorosa de aquel primer año en la azotea. Los ojos enrojecidos, las pestañas húmedas, los labios ligeramente temblorosos. No, contigo solo siento una amistad. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Quizá te equivocas, quizá en el fondo sí te gusto, porque he vivido el amor de verdad, dije, y sé lo que se siente. Me miró. La última chispa de luz en sus ojos se apagó. 18. La campanilla de la cafetería sonó de nuevo. Una figura entró por la puerta. Llevaba un abrigo color crema, el pelo recogido en una coleta baja y un bolsa de papel en la mano. Me vio, sonrió y se acercó. Cariño, he conseguido el libro que me dijiste que, de repente vio a Clara y sonrió. ¿Ella es la amiga de la universidad de la que me hablaste? Sí, esta es Clara, una compañera de la universidad. Clara, ella es mi mujer, Elena. Elena sonrió y extendió la mano, encantada, soy la esposa de David. Clara miró la mano de Elena, se quedó unos segundos paralizada. Luego, mecánicamente, extendió la suya y la estrechó. Encantada, dijo con la voz tan ronca que apenas se le entendía. Elena notó que el ambiente no era del todo normal, pero no preguntó nada más. Dejó la bolsa de papel a mi lado y, de forma natural, me rodeó el brazo. Yo me siento un rato más allá, dijo Elena. Vosotros seguid hablando. No hace falta. Clara se levantó de repente. Ya me voy. Cogió el bolso de la mesa, con un movimiento rápido, casi tirando la taza de café. No me miró. Bajando la cabeza, caminó hacia la salida. Clara, la llamé. Se detuvo, pero no se giró. Te deseo lo mejor, dije. Espero que encuentres a la persona adecuada. Se quedó allí de pie, de espaldas a mí, con los hombros ligeramente temblorosos. Luego empujó la puerta y salió. En el momento en que la puerta se cerró, vi cómo le temblaban violentamente los hombros. Elena se sentó a mi lado, miró hacia la puerta y luego me miró a mí. ¿Ya está todo arreglado?, preguntó. Sí, no le oculté nada. En cuanto supe que me encontraría con Clara, avisé a Elena. Ella lo sabía todo sobre nosotros. Elena se quedó callada un momento y luego suspiró suavemente. «Qué penita me da», dijo. «Lo sé». Elena me miró y de repente sonrió. «Tú, a veces», me dio un pellizco en el brazo, «eres muy cruel». Quizá, dije, pero a veces ser cruel no es malo. Al otro lado de la ventana, la figura de Clara desapareció en la esquina de la calle. 19. Después de aquel día, pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. El estado de Clara fue peor de lo que imaginaba. Ese día, al llegar a casa, se encerró en su habitación y no salió en 3 días. Pidió la baja en el trabajo, apagó el teléfono, corrió las cortinas y se quedó tumbada en la cama, mirando al techo sin parar. Empezó a enviarme mensajes. Primer día: David, ¿estás ahí? No respondí. Le enseñé los mensajes a Elena, que solo suspiró. Déjala, dijo. Segundo día: David, ¿estás enfadado conmigo? ¿Por lo que te dije el otro día? Seguí sin responder, pero ella no cesaba. Tercer día: quiero verte. Solo un momento, no diré nada más. Cuarto día: David, me gustas. De verdad me gustas. ¿Podrías dejarla y estar conmigo? Por favor. Quinto día: ¿por qué es imposible? Dime por qué. Somos tan compatibles. Aunque sea solo como tu amante. Sexto día: David, ¿crees que soy una golfa? Que cada vez que rompía con alguien venía a ti, y ahora digo que me gustas. ¿Crees que te he estado utilizando como plan B? Lo pensé un poco y por fin le respondí. Sigue con tu vida, mira hacia adelante. Sin esperar su respuesta, la bloqueé, pero pensé que todo había terminado ahí.
Un día, al volver del trabajo, subía las escaleras hacia mi casa cuando vi a alguien. Clara estaba de pie delante de mi puerta, con una chaqueta negra de plumón y una bolsa en la mano. Tenía muy mala cara, ojeras muy marcadas y los labios agrietados. Al verme, sus ojos se iluminaron y se acercó rápido. David, ¿qué haces aquí? Mi tono no fue muy amable. Quería verte. Se quedó frente a mí, levantando la cabeza para mirarme. Como no quería salir a verme, he venido a buscarte yo. Clara, te has vuelto loca. Le empezó a temblar la voz. Pero no puedo evitarlo. No respondías a mis mensajes, no cogías mis llamadas. ¿Qué otra cosa podía hacer, si no venir a buscarte? Tienes que superarlo. No puedo. De repente alzó la voz. Dime cómo se supera, David. Dime cómo se supera después de tantos años. Clara, dije. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Bajó la cabeza y se retorció las manos. David dijo. He pensado mucho, y creo que no es que no te guste yo. Lo que pasa es que te has acostumbrado a envolverte en una capa para que nadie se acerque. Tienes miedo de la intimidad, miedo a que te necesiten, miedo a asumir responsabilidades. ¿No es eso? Sí. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos de nuevo. Eres así, ya lo eras en la universidad, con todo el mundo, ni muy cerca ni muy lejos. No dejas que me acerque a ti, no porque no quieras, sino porque tienes miedo. ¿De qué tengo miedo? Miedo a perder, miedo a que si empieza algo, luego se acabe. Por eso prefieres no empezar. La miré a los ojos y me quedé callado un instante. Clara, dije, eso que dices es tuyo. Se quedó paralizada. Tú tienes miedo a perder. Por eso, cada vez que tienes una relación, no te implicas del todo. Tienes miedo a sufrir. Por eso, cada vez que rompes, vienes a buscarme, porque sabes que no voy a hacerte daño. Dices que te gusto, pero en realidad no soy yo quien te gusta, sino la seguridad que te doy. No es. Ya te lo dije antes, la interrumpí. Si de verdad te gustara, ¿por qué has estado siempre con otro sin dudarlo? ¿Por qué solo te acuerdas de mí cuando te quedas sola? Los labios le temblaban, sin poder articular palabra. Porque nunca fui tu primera opción, dije. Solo era un plan B. No es verdad. Su voz era muy baja, como si se lo dijera a sí misma. Clara, no te culpo. Te consideraba mi amiga. Pero no puedes decir que te gusto solo porque te has quedado sin tu plan B. Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer una a una. David dijo con la voz ronca. Aunque todo lo que dices sea cierto, yo te quiero de verdad. Quizá al principio no, pero ahora sí. ¿Me crees? Te creo. Entonces, ¿por qué? Porque a ti no te quiero. Cuando dije estas palabras, vi como su cuerpo se estremecía, como si algo la hubiera golpeado, se encogió toda. ¿Por qué? Levantó la cabeza, con los ojos nublados por las lágrimas, mirándome. ¿Qué hay de malo en mí? No hay nada malo en ti. Eres muy buena, pero no somos compatibles. Siempre dices lo mismo de que no somos compatibles. ¿En qué? Yo puedo cambiar. No puedes. Dije. Ahora crees que sí, pero si realmente estuviéramos juntos, descubrirías que no soy como te imaginas. Te decepcionarías, sufrirías, y luego discutiríamos, nos daríamos el silencio y, al final, terminaríamos igual que todos tus exnovios. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Se quedó en silencio. Afuera empezaba a oscurecer. Se encendieron las farolas y una luz anaranjada entraba por las rendijas de la cortina. En ese momento, la puerta se abrió. Elena salió de dentro. Llevaba un cómodo jersey de estar por casa, el cabello suelto. Al ver a Clara, solo esbozó una leve sonrisa. Luego se acercó y me rodeó el brazo. Señorita Clara, mi esposo y yo tenemos cosas que hacer. Hablamos otro día, dijo con dulzura. Me dio un pellizco en la cintura y luego, sonriendo a Clara, cerró la puerta. Clara se quedó fuera, aturdida. Todavía no había salido de aquella conversación, pero entonces oyó un ruido dentro de la casa. Cariño, ahí. La puerta que tenía delante hizo pum, con fuerza, como si algo hubiera chocado contra ella, y a continuación, unos sonidos que le subieron el rubor a las mejillas. Clara ya no pudo contener las lágrimas. Gritó entre sollozos. No, fui yo primero, pero nadie le hizo caso, y los sonidos del interior se hicieron aún más intensos. Aquella noche, no recordaba cómo había llegado a casa. Solo sabía que le dolía el corazón, que no podía caminar. 3 días después, un número de teléfono que no tenía registrado me envió un mensaje de texto. Lo siento. Lo miré, lo cerré, y seguí hojeando mi libro. Elena asomó la cabeza desde la cocina. Cariño, ¿qué quieres cenar esta noche? Lo que tú quieras. ¿Te hago tus costillas estofadas favoritas? Vale. Ella sonrió y se volvió a meter en la cocina. El ruido de la sartén y la espátula llegaba desde dentro, mezclado con el aroma del aceite y la comida. Yo me quedé en el sofá, abrí el libro y busqué la página donde me había quedado.
pero luego me levanté y caminé hacia la cocina. Vamos a cocinar juntos. Elena soltó un leve gruñido de fingida queja. Otra vez con eso, así es la vida. Algunas personas llegan y se van, algunas historias empiezan y terminan. No es culpa de nadie, solo que los caminos de cada uno son diferentes. Nunca me arrepentí de haber conocido a Clara. Fue una de mis amigas más importantes en la universidad, pero tampoco me arrepiento de haberla rechazado, porque hay sentimientos que, por mucho que te importe alguien, no tienen que convertirse en amor. Algunas relaciones, si se mantienen dentro de la amistad, duran más.